Yo creo que comenzamos. Buena tarde nuevamente a todos. Gracias otra vez por su tiempo. El día de ayer, como les comentaba, tuvimos un temita con la plataforma de LinkedIn, entonces seguramente algunas personas no se pudieron conectar. Hoy lo que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen vamos a pasar rápido otra vez por los temas que ya se vieron el día de ayer y pues bueno, terminar la presentación. Yo creo que sí nos da tiempo en las 2 horas que tenemos, por si tienen cualquier duda. Al final también, bueno, pueden levantar su manita, pero al final también daremos un tiempecito de preguntas y respuestas. Y también para las personas que igual no pudieron entrar ayer o que tuvieron este problema con LinkedIn, ya colgamos también el video de ayer en nuestra plataforma de YouTube. Entonces, igual si nos pueden seguir también en cualquiera de nuestras redes sociales, si nos siguen, por favor, estaría genial. Y pues bueno, eh, para comenzar, Raúl, adelante. Gracias, José, con las buenas tardes a todos nuevamente. Agradecerles por acompañarnos para esta segunda parte de nuestro taller de nómina. Ya lo dijiste, ayer tuvimos algunos problemas técnicos ajenos totalmente a nuestra voluntad. Sin embargo, pues vamos a compartir todo el taller a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer un repaso muy rápido como para tomar el hilo de lo que vimos ayer. Y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan despejar todas aquellas dudas, pues considerando que es bastante la información que proporcionamos en este taller y que muy seguramente 2 o 3 o 4 horas pues se quedan cortas para entender todo el tema que encierra la nómina colombiana. Entonces sean bienvenidos nuevamente y empiezo con la presentación. Bueno, ayer les hablaba de los entes que vigilan la nómina en Colombia. Es el Ministerio de Trabajo. El CST significa Código Sustantivo del Trabajo. Salario mínimo legal vigente, subsidio de transporte o conectividad, que es hasta 2 salarios mínimos. Código Sustantivo del Trabajo, compendio de normas y data desde el año 1950. Salario mínimo legal en Colombia, como les contaba, aumenta cada año y empieza a regir desde el 1 de enero y básicamente en las últimas oportunidades ha sido establecido a través de un decreto presidencial. Jornada laboral en Colombia, actualmente estamos con 7 horas a la semana, pero eso se va a desmontar gradualmente y en el año 2026 vamos a llegar a 42 horas por semana. Los contratos laborales por su forma y duración, por su forma verbal o escrito, y por su duración de esos escritos está el término fijo, término indefinido, obra o labor, accidental o transitorio. Las indemnizaciones, que no es más que la penalidad por cancelar esos contratos sin una justa causa. Contrato a término fijo, decíamos que era la cantidad de días que hagan falta para finalizar el contrato. El término indefinido a partir de la ley 789, que fue la segunda gran reforma laboral que tuvo la nómina en Colombia, lo abrió la ley en dos partes, uno para menos de 10 salarios y otro para más de 10 salarios. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de días. Para menos de 10 salarios son 30 días por el primer año y 20 por el subsiguiente, o la fracción. Para más de 10 salarios son 20 días por el primer año y 15 días por los subsiguientes, o fracción. Contrato obra o labor, pues era mucho más difícil establecer una indemnización porque es mucho más difícil establecer cuándo se termina o no la obra. Contrato ocasional o transitorio, muy parecido al fijo, y es la cantidad de salarios que hagan falta para terminar su contrato. Las modalidades de salario: salario en especie, que es hasta el 30% del salario, pero para la liquidación de prestaciones se tiene como base el 100%. Salario fijo o variable, los dos son pactados contractualmente. El fijo, como su nombre lo indica, se establece desde el inicio del contrato. El salario variable puede ser
una base salarial y unas comisiones o bonos por cumplimiento, o pueden ser simplemente las mismas comisiones o bonos por cumplimiento. Salario integral lo define la ley colombiana, es aquel en el que se incluyen las cargas prestacionales y dice que no puede ser inferior a 13 salarios mínimos legales. Ahí está, el 70% lo conforma el salario como tal y el 30% las prestaciones sociales. Lo único que habría que liquidársele adicional al trabajador son las vacaciones. La compensación flexible es prácticamente la desalarización de los trabajadores, buscando como beneficio no incrementar los costos en aportes prestacionales y aportes a la seguridad social. Lo regula la ley 1393, la cual estableció que la empresa únicamente puede pagar el 40% en auxilios no salariales. El tiempo extra, como lo vimos, me voy a ir al cuadro resumen. La hora extra diurna con un factor de 1.25, la nocturna 1.75, la dominical diurna un 2 y la extra nocturna dominical un 2.5. Con el ejemplo de un valor de 10.000 pesos, el valor hora, aplicándole el factor, donde dice valor total, tenemos las sumas que devengaría un trabajador. Incapacidades laborales, las de origen común o EGM, se paga desde el tercer día, del segundo al 90, pues con el 66% del salario, del 91 al 180 con el 50%, y a partir del 181 sigue con el 50%, pero la diferencia es que lo paga el fondo de pensiones. La incapacidad de origen laboral o el ATEP, que es conocida como el accidente de trabajo, es aquella que se deriva de enfermedad ligada con ocasión del trabajo. Está como se paga al 100% desde el primer día. La licencia de maternidad en Colombia corresponde a 18 semanas, que son exactamente 126 días, calendario, y 2 adicionales cuando es un parto múltiple. Todos los días se pagan al 100% desde el primero. Bueno, la lactancia, lo que les decía, que tiene que ver con la licencia de maternidad y es el derecho que tiene la mujer de lactar o de, por decirlo de forma castiza, de amamantar a su hijo. La ley establece que son 2 periodos de 30 minutos, pero también puede dársele la hora completa y puede ser ya sea al inicio o al final de la jornada. Esto hasta los 6 meses de edad y desde los 6 meses hasta los 2 años será de media hora diaria. La licencia de paternidad. La ley 2114 de 2021 la modificó. Antes veníamos con 8 días hábiles entiéndase de lunes a viernes, y a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se tiene derecho a 2 semanas calendario, es decir, incluye sábados, domingos y o festivos. Los ausentismos o permisos, dijimos que había de 2 modalidades, que son los remunerados y no remunerados. Los remunerados pues son el sufragio, se tiene derecho a mediodía cuando se vota, decimos acá en Colombia, y cuando se es elegido como jurado, se tiene derecho a un día completo. Luto o fallecimiento de familiar son 5 días y se tiene derecho cuando hay fallecimiento de este tipo de parentesco, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, cónyuge y los suegros. Las citas médicas son la EPS también, desde que sean procedimientos no estéticos, y la calamidad doméstica. Tomamos como ejemplo ya sea un terremoto o una inundación, porque tampoco está definido qué es calamidad doméstica. Se deja a la libre interpretación. Los permisos voluntarios no son remunerados, como para atender alguna diligencia o para asistir a algún compromiso familiar o personal. Prestaciones sociales o finiquito, compuesto por la prima, las cesantías, el interés y la dotación. El asterisco porque, como lo vimos ayer, las vacaciones se liquidan junto con las prestaciones, aunque no forman parte de estas prestaciones sociales.
La prima legal y la cesantía tienen un manejo muy similar y corresponden a lo mismo y es el equivalente a un salario mensual por cada año laborado o fracción. ¿Cuál es la diferencia? Que la prima se entrega en dos pagos semestrales, uno el 30 de junio como fecha límite y el otro el 20 de diciembre. Las cesantías, por su parte, se consignan en un fondo de cesantías de elección voluntaria del trabajador a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. El interés de esas mismas cesantías que se le calculan al trabajador, la empresa tiene por obligación pagarlas a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Las vacaciones equivalen a 15 días hábiles. También vimos que se pueden calcular de dos formas, que son las disfrutadas, es decir, cuando salgo a disfrutar de mi periodo de vacaciones, o cuando se me liquida el contrato de trabajo. Por eso se incluyen en la liquidación de prestaciones sociales, así no formen parte de este rubro. Las disfrutadas, pues únicamente se tiene en cuenta el básico más el promedio de recargos nocturnos, y para retiro sí se tiene en cuenta todos los factores salariales, es decir, horas extras, si gano comisiones, si tengo bonificaciones por cumplimiento y son salariales. Se tiene derecho a 15 días por año laborado, pueden tomarse individual o colectivas. Hubo una pregunta ayer muy importante, es que cuántos días podía salir a tomar. De esos 15, la ley establece que mínimo 6 debo salir a descansar. Otro factor importante es que puedo solicitarlas en dinero, es decir, como un pago mixto, en dinero y en descanso, siempre y cuando la cantidad en dinero no supere las del descanso. Por eso les pongo el ejemplo de 7 días y correspondería a 8 días de disfrute. Lo que les dije anteriormente, para su liquidación, dependiendo si son disfrutadas únicamente el promedio de recargos y si son en retiro, todos los pagos que sean factor salarial. Se puede acumular hasta 3 periodos y se liquidan con el sueldo actual que tenga el trabajador en el momento que sale a disfrutarlas. Un ejemplo de una liquidación de prestaciones ejemplarizada donde vemos los conceptos. Esto lo van a tener como material para que puedan analizarlo mucho más al detalle. La seguridad social, creo que aquí terminamos ayer, entonces vamos a retomar el tema de cero. La seguridad social colombiana es una copia del modelo de seguridad social chileno que a su vez fue tomado como ejemplo del modelo francés. La seguridad social, ¿qué es? Es una serie de servicios y beneficios a que todo ciudadano tiene derecho, ya sea por parte de instituciones privadas o por parte del Estado. Este modelo llegó con la Ley 100 de 1993. Como les decía ayer, tenemos dos regímenes, uno que es el subsidiado, que es aquel en el cual el Estado se encarga de proveer y asumir todos los costos. Acá en Colombia se llama el SISBEN. Y el régimen contributivo, que es aquel que se realiza o que el trabajador realiza un aporte obligatorio de un porcentaje del salario. Ya les voy a explicar los porcentajes, tanto por el trabajador como por el empleador. Esta información es importantísima, sobre todo para aquellos que están en el área de talento humano, recursos humanos, relaciones laborales, como los llamen en diferentes empresas, porque es importante conocer cuál es la carga prestacional y la carga de seguridad social que tiene la empresa por cada trabajador. Entonces, la seguridad social la componen la salud, integrada por las entidades promotoras de salud, su sigla es EPS. El sistema pensional, cuya sigla es la Asociación de Fondos de Pensiones. Los riesgos laborales, que es la administradora de riesgos laborales. Esto cambió, antes se llamaba ARP, Administradora de Riesgos Profesionales, únicamente se le cambió la última palabra, pero su funcionalidad es exactamente la misma. Y los parafiscales, que son la Caja de Compensación Familiar,
ya les voy a explicar más adelante qué significa y para qué sirve, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, que traduce Servicio Nacional de Aprendizaje. Hasta aquí íbamos ayer, vamos ya a ahondar un poquito en cada uno de ellos. Entonces, la empresa elige ARL y Caja de Compensación Familiar. ¿Por qué las elige la empresa? Porque la empresa hace la totalidad del aporte, ¿sí? Es decir, la empresa es la que establece con qué entidad va a trabajar del abanico que nos ofrece la Seguridad Social colombiana. Actualmente tenemos alrededor de unas 8 empresas de ARL y las cajas de compensación familiar sí son mucho más numerosas porque en Colombia las cajas de compensación familiar son regionales, es decir, funcionan una por cada departamento. De hecho, acá en Bogotá, como capital de Colombia, tenemos 3, solo acá en Bogotá. Tenemos una que se llama Compensar, una que se llama CAFAM y una que se llama Colsubsidio. Si vamos a otra región del país de la que, bueno, los que no son colombianos han escuchado, como Medellín, ellos tienen su propia caja de compensación. Si van a Cali, tienen su propia caja de compensación. Si van a la costa, a Cartagena, Barranquilla, también tienen su propia caja de compensación. El trabajador elige EPS y AFP. ¿Por qué el trabajador elige estas dos? Porque el trabajador aporta una parte de su sueldo a estas entidades. ¿Cuánto? El 4% para EPS y el 4% para fondo de pensiones. Aquí está el porcentaje tanto del trabajador como de la empresa para establecer el aporte a la seguridad social. El trabajador elige 4%, perdón, el trabajador aporta el 4% de su base salarial. ¿Y cuál es esa base salarial? Su salario, horas extras, comisiones, los mismos conceptos de los cuales hemos venido hablando y forman base por lo menos para liquidar las vacaciones. 4% para fondo de pensiones y absolutamente nada lo asume en su totalidad la empresa en el aporte a la ARL. Por su parte, la empresa aporta el 8.5 para EPS, ahí les puse 2 asteriscos, ya les voy a explicar por qué. Y AFP aporta el 12%. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, las cargas de la empresa acá en Colombia son bastante altísimas. Estamos hablando de una carga tanto prestacional como de aporte de por lo menos el 50%. Y la ARL tiene unas calificaciones dependiendo del riesgo. Ya les voy a explicar cuáles son. Van entre riesgo 1 y riesgo 5. Empieza por el 0,522, va por el 1,044, el 2,436, 4,350 y termina en 6,960. ¿De qué depende? De la actividad que realice el trabajador. Ya vamos a mirar unos ejemplos. Les voy a dejar el cuadro por si quieren tomar foto o si quieren analizarlo un momentico. Ok, aquí están los riesgos de los que les hablaba. Del riesgo 1 al 5 y los porcentajes. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, un vendedor demostrador, pues obviamente no tiene un panorama de riesgos tan amplio, por eso se aporta un 0,522. Para aquellas personas que hacen home office o hacen teletrabajo, es exactamente el riesgo 1, el 0,522. ¿Por qué? Porque no están expuestos a esos riesgos adicionales, empezando por el desplazamiento o dependiendo la actividad que realice la empresa también. Ahora, una cosa importante, una empresa puede tener los 5 riesgos, por ejemplo, porque puede dedicarse a labores que revistan un riesgo mayor, pero también puede tener personal de oficina y puede tener también los mensajeros o puede tener otras actividades con riesgos diferentes. Entonces, la empresa, una sola empresa puede tener perfectamente los 5 riesgos.
Para el 1044, el ejemplo es perfectamente el de mensajeros que se movilizan a pie. Un 2436 establece que pueden ser unos soldadores. Un 4350 mensajero motorizado, porque obviamente al andar en una motocicleta tiene un panorama de riesgos mucho más amplio que aquel mensajero que se desplaza a pie. Y el 6.960 establece como ejemplos trabajos para minería y conductor de transporte de valores. Les voy a dejar un momentico el cuadro para que se familiaricen. Itze tiene una pregunta. Dale, Hola, Adelante, buenas Itze. tardes. hola. Lo que comentabas de que, por ejemplo, home office sería riesgo uno, ¿tendría que ser la persona, tendría que estar trabajando la persona el 100% de su tiempo en home office? O sea, si se traslada unos días a su oficina y otros días se queda en casa, ¿aplicaría ese riesgo o de Ok. todas formas? Sí, sería el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque ya cuando tú estableces que puedes realizar una labor de home office, es una labor que puedes hacerla de pronto a partir o a través de una herramienta tecnológica, ¿cierto? O sea que básicamente, como lo decimos en Colombia, el 90% de los que hacen home office son trabajadores de oficina. Entonces, si tú no estás en la comodidad de tu casa trabajando, donde tienes un riesgo muy bajo, estás en tu oficina y seguramente también tienes un riesgo muy bajo. Entonces, ya sea que estés en un lado o del otro, estás en riesgo uno, que es el 0,522. Como lo dije ayer con un ejemplo, el desplazamiento de tu casa a tu trabajo, como no está dentro de la jornada laboral, entonces no se considera trabajo. En caso de que le suceda algo al trabajador, no sería un accidente laboral. No sé si di respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces seguimos. Consideraciones importantes. El IBC es lo que se llama ingreso base de cotización y es básicamente el valor sobre el cual se aporta a la seguridad social. Para establecer el IBC se tienen en cuenta todos los conceptos salariales. Por ejemplo, aparte del salario, se tienen en cuenta las horas extras, el recargo nocturno, las comisiones o los bonos que sean salariales. Se paga absolutamente a todos los trabajadores de la empresa. Acá en Colombia, la seguridad social se paga mes vencido. De hecho, ahorita en marzo, que apenas llevamos la primera semana, estamos pagando seguridad social con las novedades que sucedieron en febrero. ¿Cuáles son esas novedades? Ingreso de trabajadores, retiros de trabajadores, incapacidades que pudieron haber tenido los trabajadores durante el mes de febrero. Entonces, siempre se paga mes vencido. Y acá hay un ejemplo de cómo se construiría ese IBC. Tenemos un salario base de 1.800.000, unas horas extras de 2 millones y unas comisiones de 400. Todo esto suma. Acá no hay ninguna otra operación aparte de sumar. Eso nos da un IBC de 2.400.000. Se paga a través de un operador pila. El operador pila es un medio de pago electrónico que apareció más o menos como en el 2008. Antes de eso se liquidaban planillas físicas y se pagaban en los bancos. El operador pila apareció con unos operadores que son los que hacen el recaudo de este dinero y la distribución a todas las entidades de seguridad social. Como un bonus adicional, yo les decía que el trabajador aporta un 4% por salud y un 4% por pensión, pero aparece un aporte adicional del 2% para aquellos trabajadores que superan los 4 salarios mínimos legales. Y la ley establece unos ratios para aplicarle desde el 1 al 2%. ¿Cuáles son esos ratios? Entre 4 y menos de 16 salarios mínimos se aplica un 1%. Por ejemplo, si yo me gano 4 millones de pesos, bueno, unos 5 millones de pesos, que superarían 6 millones de pesos, superaría los 4 salarios mínimos. Hagámoslo el ejemplo con 6. Aportaría un 4% por salud
que eso me da 240, un 4% de pensión, que me da otros 240.000, y en este caso aparecería un descuento adicional por fondo de solidaridad, que es de 1%, que eso me daría 60.000 pesos. Es decir, que al final del ejercicio los descuentos de mi nómina serían de un 9%. El siguiente es entre 16 y 17 salarios, se va subiendo de 0,2 hasta llegar a los 20 salarios. Cuando yo supero 20 salarios mínimos, empiezo a aportar un 2% adicional. Ese aporte no se va para mi cuenta de pensión. Eso es casi como un impuesto que se va a subsidiar a aquellas personas que no tienen pensión ni tienen cómo acceder a una pensión. Los parafiscales. ¿Qué son los parafiscales? Es una especie de carga, tributo o contribución que es distinta a los impuestos como tal, pero que sí impone una obligación que determinadas entidades deben realizar. Al comienzo les coloqué un par de asteriscos donde decía el aporte de la empresa a salud. Aquí se vuelve esto importante. ¿Cuáles son los parafiscales? Caja de compensación familiar, el 4%, ICBF 3% y SENA 2%. Sin embargo, el aporte tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del SENA, es decir, ese 3 y ese 2%, no lo realizan las empresas por todos los trabajadores. Lo realizan únicamente por aquellos trabajadores que su ingreso base de cotización sea de 10 o superior a 10 salarios mínimos. El 4% sí se hace por el resto de los trabajadores. Les voy a dejar el cuadrito y ya miramos el ejemplo. Ahora, como se dan cuenta, el aporte para fiscal es totalmente de la empresa. Listo, ICBF. ICBF es una entidad encargada de proteger los derechos de los menores de edad que no cuentan con los recursos necesarios para procurarse los cuidados mínimos, como alimento, vestido, vivienda o educación. Entonces, la empresa a través de ese aporte contribuye para sufragar todos estos gastos. El SENA. El SENA tiene como función capacitar a los colombianos para que adquieran conocimiento y destrezas. Acá en Colombia, muy coloquialmente, al SENA se le conoce como la Universidad de los Pobres. Es prácticamente una institución que genera educación, pero de tipo técnico o tecnológico. ¿Sí? Es decir, no te lleva a carreras profesionales, a pregrados, sino a cursos, básicamente. Esto lo apoyan todas las empresas con ese aporte del 2% por aquellos trabajadores que superan 10 salarios mínimos de ingreso mensual. Y la caja de compensación es la que se encarga de administrar los recursos aportados y que tiene como objetivo otorgar subsidio, entre otras, y que tiene beneficio. También tienen planes de turismo, recreación, agencias de viajes y tienen otro tipo de actividades. También manejan temas de salud, de bienestar, de capacitación. Eso hacen las cajas de compensación familiar. Este aporte, pues obviamente también es totalmente de la empresa. Y aquellos trabajadores que tienen un ingreso inferior con su cónyuge de 4 salarios mínimos, tienen un auxilio monetario mensual por cada uno de sus hijos. Y eso lo entrega la caja de compensación familiar. Eso es lo que se conoce acá en Colombia como el subsidio familiar. Aquí está un cuadrito resumido para en el cual se puede explicar un poquito mejor lo que les contaba anteriormente. Entonces, los aportes para fiscales. Con la caja de compensación familiar, ¿está obligado la empresa? ¿Está obligada? Sí. ¿Por qué trabajadores? Por todos.
El ICBF sí parcialmente, porque es por aquellos que tengan un sueldo igual o superior a 10 salarios mínimos. Y el SENA funciona exactamente lo mismo que el ICBF, para aquellos trabajadores que tengan un sueldo igual o superior a 10 salarios mínimos. Les voy a dejar el cuadrito para que se familiaricen. Si hay alguna duda, por favor, me la hacen saber para aclarar los conceptos. Ok, este es un comparativo de aportes para hacer un ejercicio práctico con lo que les acabo de decir. Entonces, con un salario de 2 millones de pesos, el trabajador haría un aporte de 80.000 pesos y la empresa de 1.250.000. Para la AFP, el trabajador aportaría el 4%. Ah, bueno, perdón, estos son los porcentajes totales que se aplicarían. Para la AFP, con un salario de 2 millones, sería únicamente el 4% y el 16% le correspondería a la empresa. Para la ARL, ahí está el salario con un porcentaje de 522 y sobre una base salarial de 10 millones de pesos, igual con la caja de compensación, SENA e ICBF. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el aporte del 12.5 porque se suma ese 8.5, se suma el 2 y se suma el 3 porque el trabajador supera los 10 salarios mínimos legales vigentes. Deuda presunta. ¿Qué es la deuda presunta? Se genera cuando el empleador presenta periodos sin pago de sus empleados y no reporta las novedades como, por ejemplo, retiro, ingreso, traslado. Lo que les comentaba hace un momento. La autoliquidación se calcula mes vencido y se tienen en cuenta las novedades del mes anterior. En este caso, si el trabajador, por ejemplo, no reporta un retiro de un trabajador, queda como si el trabajador siguiera activo y le sigue sumando la cuenta ante su entidad de seguridad social, ya sea ante la EPS, ante la caja de compensación y ante la AFP, la administradora de fondo de pensiones. Por eso se debe revisar al detalle la deuda, identificar su origen y con la información se puede subsanar. Eso es lo que se llama deuda presunta, es decir, que omití el reporte de algún concepto, ya sea ingreso, retiro o un traslado de fondo. La deuda real, ¿cuándo es? Cuando el empleador no realiza el pago de aportes, ya sea pensión o existen diferencias en la liquidación, y el pago lo que genera en ambos casos es una cuenta de cobro. Aquí se presentan dos situaciones. Una que se llama elusión y es cuando tú pagas con diferencia. Por ejemplo, si retrotraemos un poquito el ejemplo anterior, donde construíamos el IBC, veíamos que había salario, horas extras y comisiones. Si yo aporto solo por el salario y dejo por fuera, por ejemplo, las horas extras, los recargos o algún pago de comisión, se configura una, valga la redundancia, una figura que se llama la elusión. ¿Cuál es? Que estoy pagando el aporte con una diferencia. Entonces, eso me lo cobra la entidad. Y la evasión se configura cuando no pago la totalidad del aporte. Es decir, tengo mis trabajadores, pero puedo dejar alguno por fuera o puedo dejarlos a todos por fuera y no pago la autoliquidación en los tiempos establecidos por la ley. Para ese caso, cuando me ponga al día, el mismo operador a través del cual yo pago me va a cobrar un interés de mora establecido por la ley. Y bueno, aquí tenemos un bonus para mirar el tema prestacional. Cuando vimos el salario integral, les dije que había una parte que era el 30% que correspondía a las prestaciones sociales
y un 70% que correspondía al salario. Entonces, cuando el salario es integral, solo tiene derecho a liquidársele vacaciones con un salario del 100%, ¿cierto? Cuando el salario es ordinario, es decir, no es integral, tiene derecho a todas las prestaciones sociales, que fueron las que vimos. Prima, cesantía, interés, y podemos incluir las vacaciones, aunque ya sabemos que las vacaciones son un descanso remunerado. Los aportes a la seguridad social, importantísimo. Cuando se tiene un salario integral, el aporte es sobre el 70% de ese salario. Es decir, si un trabajador se gana 10 millones de pesos, el aporte se vería sobre 7. Para el salario ordinario, el aporte es sobre el 100% de ese salario. El salario integral no está exento de parafiscales porque supera los topes de 10 salarios mínimos, y para el ordinario, sí, si es menor a 10 salarios mínimos. La retención en la fuente se tiene en cuenta el 100% del total. Les dejo el cuadrito para que se familiaricen. Y eso es todo de mi parte. No sé si hayan preguntas, dudas, si quieren que aclaremos algún tema. Tenemos una pregunta de Noemí Herrera. Noemí. Hola, Adelante. buenas tardes. Hola, Noemí. Nada más como duda porque ahí me confundí un poquito en los porcentajes. ¿Cuánto es entonces el porcentaje que termina pagando la empresa para temas de seguridad social? Seguridad social. La empresa, acuérdate que hay dos escenarios. Cuando se superan 10 salarios mínimos y cuando no. Es importantísimo tener claro esta parte. Igual te los voy a decir. Cuando el trabajador supera 10 salarios mínimos, el aporte de la empresa es el 8.5% por salud, el 12% por pensión, el 4% por caja de compensación, 3% por ICBF, 2% por SENA, y dependiendo del riesgo en el que esté el trabajador, aportaría desde un 0.522 hasta un 6.960 por riesgos laborales. Ok, Entonces, ¿cuánto nos da eso? mira, no te seguí todos los números, pero me quedé en un 33 No te preocupes, creo. 8.5 más 12 más 4 más 3 más 2 y el porcentaje de riesgos. Es altísimo. Sí, Y ese es solo el justo. aporte a la seguridad social, porque las cargas prestacionales son aparte. Ahora, si el trabajador no supera los 10 salarios mínimos, es un poco más sencillo, porque por salud no aporta la empresa. Aporta por pensión el mismo 12, por caja el 4 y el aporte a riesgos laborales dependiendo el tipo de riesgo que tenga el trabajador. Entonces se te reduce prácticamente a la mitad. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene dudas? Listo, José. De mi parte, no me queda más que agradecerles, invitarlos para que estén conectados en nuestras redes sociales porque estamos haciendo actividades constantemente y para que ustedes estén enterados de todo lo que estamos con el lanzamiento aquí de Pay Human Colombia. Un abrazo a todos y les deseo una feliz tarde. Gracias, Raúl. Pues igual, si no hay ya dudas, el material se les estaremos haciendo llegar en el transcurso de estos días, también el reconocimiento que les comentábamos. Este video también va a ser colgado en nuestra plataforma de YouTube, entonces igual, por si quieren ahí repasar cuando ya tengan el material y ver el video, pues ahí podrían hacerlo. Y cualquier duda, pues también se pueden acercar con nosotros. Como les decíamos, pues ya
Ya tenemos presencia en Colombia, en Bogotá, para el procesamiento de nóminas. Igual, si en algún momento llegan a estar interesados, con gusto nos pueden buscar. Igual en la página nos pueden mandar un mensajito o, pues bueno, ya nosotros igual de alguna manera ya tenemos sus contactos y los buscaremos también en los próximos días. Gracias a todos y pues buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.